Después, pero muy importante estudiar la palabra del Señor. Sé que es un poquito ya tarde, pero trataremos de irnos un poquito rápido, resumirlo. No me lo tomen a mal si me voy un poquito rápido, pero no quisiera también a lo mejor quitarles mucho tiempo. Ya es un poquito tarde, pero creo que también es necesario que sí recuerde o repita algunas cosas que vimos la semana pasada para que podamos entender los que estamos aquí, que a lo mejor no lo escuchamos el domingo pasado. Recuerden que estamos en Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 tenemos los versículos del 1 al 13, que tenemos la parábola mejor conocida como la parábola de las 10 vírgenes. Voy a leer los versículos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estos versículos que ya estudiamos una parte el domingo pasado, es importante que recordemos que en el versículo 3 de Mateo 24 hay unas preguntas que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, donde le decían: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Todas las señales las tenemos en el capítulo 24, desde el 1 hasta el versículo 35, la respuesta a esta pregunta, esas señales. Ahora, ¿cuándo serán estas cosas? Tenemos la respuesta del versículo 36 de Mateo a terminarlo en el versículo 51. Sin embargo, en el 36 nos dice algo muy claro: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. A pesar de que nuestro Señor ya les había dado un orden de cosas, cómo iban a ir sucediendo, dice que el día y la hora nadie lo sabe. También la semana pasada, vuelvo a repetir únicamente recordarles, la semana pasada vimos un poco del contexto de esta parábola, y en el contexto de esta parábola decíamos que hay 3 etapas, 3 fases. Una, donde los padres del novio y los padres de la novia pactan ese noviazgo, ese matrimonio que va a suceder a futuro. En la segunda etapa, que aproximadamente dijimos que duraba 1 año, es ese compromiso. Sin embargo, el novio y la novia están separados. Y la tercera etapa es ese banquete de bodas, cuando ahora sí se da por terminado ese matrimonio. Ahora sí viene esa ceremonia de bodas, y ahora sí hay esa formalización de un matrimonio. Sin embargo, decíamos y lo veíamos que desde que se hace ese pacto entre los padres de los novios,
ya se le considera como casada y como casado, a pesar de que estaban separados. Y hasta después de ese periodo de tiempo viene el banquete de bodas, y después del banquete de bodas es cuando ahora sí novio y novia se van juntos a su casa. Es el contexto de manera general que vimos de esta parábola. Y estudiamos la semana pasada las características de estas vírgenes o estas damas de honor, que es lo que estudiamos la semana pasada, y llegamos hasta el versículo 5 la semana pasada. Hoy vamos a continuar en el versículo 6, que sería, vamos a estudiar hoy del versículo 6 al versículo 13, en el cual estaremos terminando esta parábola. Dice la palabra del Señor: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche. Les decía, ya por eso mencioné un poquito acerca del contexto, que la semana pasada lo ampliamos más. Es muy importante conocer el contexto en el cual se desarrolla esta analogía, porque en nuestra cultura, pensemos en la actualidad, ¿qué pasaría si el novio llega tarde a esa ceremonia de boda? En nuestra cultura a lo mejor la novia puede llegar tarde, pero el novio no. ¿Qué pasaría si el novio llega tarde, no? En la actualidad pensemos, seguramente la novia se molestaría de inmediato y tal vez se va. Ella se va. Porque va a decir, no, qué tan urgido tenía de casarse conmigo, como que llega tarde, ¿no? Y yo creo que ella se va de inmediato. La gente, los invitados que estarían ahí, empezarían con la murmuración de seguro, lo que mejor se le conoce como chisme. Y al irse la novia, tal vez algunos se van y otros se quedan para ver qué sucede, ¿no? Clásico en la actualidad. Y si la novia se va, por lo tanto ya no hay boda. Ya se fue la novia, ya no hay boda, ¿no? Ya se acabó todo, porque la novia se fue. Pero en este contexto que estamos viendo, nuestra actualidad como que no aplica. No sucede que la novia se va, que se molesta, que se desespera y se retira. Es algo que nos debe llamar la atención. Aquí vemos la llegada tardía del novio. El novio llegó tarde. La parábola no nos dice la razón por la cual el novio llegó tarde. Tal vez venía de muy lejos, circunstancias climatológicas, no sabemos cómo estaba la situación. No sabemos la situación del por cuál llegó tarde, no sabemos la razón de su demora, pero llegó más tarde de lo que se esperaba. Llegó más tarde de lo que se pensaba que iba a llegar. Normalmente se tenía una costumbre de aproximadamente a qué hora llegaba el novio, pero resulta que aquí no llegó en su momento, ¿no? Estas damas de honor se quedaron dormidas. Su función era esperar al novio, era recibirlo, pero ellas se quedaron dormidas, dice que cabecearon y se quedaron dormidas. Entonces el novio llegó después del tiempo habitual, de lo que normalmente tenía que llegar. No se trata tampoco aquí de un desaire intencional y decir, pues ahora llego tarde, porque ella siempre llegaba tarde a las citas, ahora voy a llegar tarde yo. No se trata de una intención así. Fue un retraso inevitable, no nos dice la causa, no se sabe el por qué, pero fue un retraso inevitable. Y esto nos queda muy claro por su determinación que tuvo el novio de proseguir rápidamente con la ceremonia. Él llegó tarde y rápido comenzó la ceremonia. Tan pronto como llegó, él comenzó con la ceremonia. Y hay varios detalles dignos de ir rescatando en esto y que vamos a ir entendiendo conforme avanzamos en estos versículos. Y el versículo 6
nos dice que llegó a medianoche. En nuestra cultura, en la actualidad, llegar a medianoche no es normal, ¿no? Aún como visita a una casa. Si alguien llega a tu casa a medianoche y te toca la puerta, te toca el timbre y te habla, ¿qué pensamos de inmediato? Algo malo está sucediendo, ¿no? Para que venga hasta ahora. Entonces todas las damas de honor sabían que el novio vendría pronto. Ellas lo sabían. Sabían que esos periodos de noviazgo, ya había terminado el periodo de noviazgo, ese periodo de compromiso, que es la segunda parte, también ya había terminado, ¿no? Eso lo vimos hace 8 días en el contexto de boda. Entonces ya había terminado esto y ellas nada más estaban ahí esperando el momento. Ese momento estaban ahí esperando. ¿Dónde esperaban? En la casa de la novia. Hay que recordar que dijimos que este evento, este banquete de bodas era en la casa de la novia, no como en la actualidad que es en la casa del novio. Entonces estaban ahí esperando, ellas estaban esperando porque iba a comenzar ese banquete de bodas. Normalmente estas ceremonias se realizaban de noche, eso era muy normal, por eso quienes acompañaban a la novia, que eran las damas de honor, siempre tenían que portar sus antorchas. Tenían que traer sus antorchas. También era muy frecuente que no se conociera el tiempo exacto de la llegada del novio. Por eso era muy normal y la novia no se iba, porque no se sabía el tiempo exacto de la llegada del novio. Decíamos cuestiones climatológicas, en el camino no sé qué tanto le pudo haber pasado, y no había aplicaciones tecnológicas como en la actualidad, algo así como un sistema de posición geográfica, mejor conocido como GPS. Tampoco existía la ubicación en tiempo real para que estuvieran viendo por dónde venía el novio y si ya iba a llegar. Eso no existía en aquel tiempo, no sucedía. Entonces no se sabía ni por dónde venía, ni a qué hora iba a llegar, ni cuál era el tiempo exacto de su llegada. No se sabía esto. Sin embargo, recordemos también que todos los miembros de la comunidad participaban. Todos estaban invitados. Todos. Ahí en el pueblo donde se realizara esto, todos estaban invitados. Ellos sabían, por lo tanto, que iba a haber un banquete de bodas. También sabían que iba a llegar el novio y que la llegada oficial del novio era lo que indicaba el inicio de la boda. Eso toda la gente también lo sabía. Pero esperar al novio en ocasiones era algo muy difícil, muy pesado, muy cansado, muy extenuante. Razón por la cual normalmente la gente, los invitados, ellos continuaban siempre haciendo todas sus actividades normales. Ya dijimos que esta ceremonia llegaba a durar hasta una semana. Entonces la gente hacía sus ceremonias, sus actividades normales. Ellos estaban trabajando lo que acostumbraban a hacer de manera normal, hasta que escuchaban el anuncio, y nos habla aquí el versículo del clamor. Habla de un clamor. Se oyó un clamor. Es decir, era un grito, era un aviso que todos escuchaban. No era ahí en secreto, ahí viene el novio, ya casi llega. Era algo que todos escuchaban. Y entonces, al escuchar el clamor, la gente se iba uniendo a esa procesión, a ese desfile, que los asistentes iban juntando con sus antorchas y ya iban camino a la boda. Era muy normal que el novio siempre llegara tarde, porque venía de otros lugares y no se sabía cómo le iba en el camino. Pero en esta ocasión llegó muy tarde o más tarde de lo normal, al grado que las damas, que eran las encargadas de esperarlo, de recibirlo, dice que cabecearon y se quedaron dormidas. Versículo 5 lo dice. Cabecearon y se quedaron dormidas. Y esa era su función. Eso era parte de su trabajo. Y dice entonces el versículo 6 que a la medianoche, justo cuando la mayoría de las personas tienen el sueño más profundo, están más dormidas, en ese momento
más imprevisto, fueron despertadas con un clamor. Fueron despertadas con un grito que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Porque todos estaban esperando. No crean que era una alarma que nos ponemos en nuestro celular para despertarnos a las 9 de la madrugada y con bajo volumen, ¿no? No era una alarma de ese tipo. No era así. Era algo que todos escuchaban. Era algo que todos estaban ahí atentos. Es algo así como cuando estás bien dormido y alguien, por accidente, como sea, entra a tu habitación y azota la puerta. ¿No despiertas? Incluso despiertas y preguntas: ¿qué pasa? ¿Todo bien? Era algo así, no era una alarma ahí, un sonidito, era algo fuerte. Te vas a despertar porque te vas a despertar. Cuando pasa eso en tu habitación, que estás bien dormido, tal vez te despiertas enojado, alarmado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pero esto era algo que esperaban. Entonces las personas estaban ahí ya esperando, sabían lo que iba a suceder porque ya entendían el contexto, y de la misma manera estamos viendo todo lo que sucede, estamos viendo todo lo que pasa, estamos viendo el llamado de Dios a la salvación a muchas personas, y siempre vamos a ver ese llamado de Dios a todas las personas. A los incrédulos Dios los va a llamar siempre a salvación, a salvación. A los creyentes Dios los va a llamar a santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero vemos lo que sucede, vemos lo que pasa en el mundo, en la vida de cada uno. Vemos cómo el Señor de una u otra forma nos va llamando. Y dijo hace rato Alejandro, es que el fundamento lo tenemos, ¿no? La línea. Pero cuando nos desviamos de la línea, el Señor de una u otra manera nos va a meter a la línea, nos va a jalar a esa línea para seguir en el camino del Señor. Pero tal parece que le hacemos más caso al dicho común que dicen: ¿estás viendo y no ves? ¿Estás escuchando y no oyes? Tal parece que a veces más nos dejamos llevar por eso, ¿no? Pero el Señor siempre nos va a estar llamando. Las personas que estén vivas durante el final de la tribulación, porque recordemos que todo ese es el tema que venimos abordando desde el capítulo 24, ya habían visto todas esas señales de la venida de Cristo. Sabían que esa aparición de Cristo llegaría ya en cualquier momento. No sabían exactamente el día y la hora, pero sabían que iba a llegar, tal como lo dice el versículo 30 de Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ellos lo sabían, pero el día y la hora no lo saben con exactitud. Eso es algo que debemos de pensar y tenerlo muy claro. Dice el versículo 7, entonces, de Mateo 25, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Escuchan ese anuncio de la presencia del novio, que ya está el novio ahí, se levantan y arreglan sus antorchas. ¿Estaban dormidas? Sí. Las 10 estaban dormidas. ¿Sabían que llegaría en cualquier momento el novio? También lo sabían. ¿Sabían que deberían de estar preparadas? También lo sabían. Y ellas ya lo habían hecho con anterioridad, habían estado preparadas, pero en realidad ninguna estaba preparada completamente. Ninguna estaba preparada bien. Ninguna. No estaban preparadas como debería de ser. Ya dijimos que representan a los creyentes,
y aquellos que se dicen ser creyentes pero no lo son, estas 10 vírgenes. Entonces estaban preparadas, pero no completamente preparadas. Dice el versículo que se levantaron y arreglaron. Si hubieran estado completamente preparadas, no se duermen. Y si se durmieron, como mínimo hubieran dicho, te toca dormirte 1 hora, luego tú, o algo hubieran organizado, ¿no? Pero seguramente una debe haber pensado, yo me voy a dormir, ahí quedan 9 despiertas, ¿no? Y si las 10 pensaron así, se ven la situación, ¿no? Entonces no estaban preparadas totalmente, porque dice que se levantaron y arreglaron sus antorchas, arreglaron sus lámparas. Ya tenían algo preparado, pero no tan preparado, ¿no? Tenían que arreglar todavía sus antorchas o sus lámparas. Eso lo tenían que hacer porque tal vez lentamente se fueron apagando sus antorchas. Y entonces, para arreglar sus antorchas era necesario arrancar todos esos trapos ya, o pedazos de trapos ya quemados, ya carbonizados, quitarlos, arrancarlos, esos pedazos que ya no servían, empapar de aceite sus trapos, o tal vez si estaban bien preparadas llevaban más trapos, la parábola no nos lo dice, pero sí habla del aceite. Entonces empapar sus trapos de ese aceite fresco, para que su antorcha otra vez estuviera fresca y pudiera volver a encenderla. Entonces arreglar las antorchas equivale a empapar de aceite fresco estos trapos o estas antorchas para encenderlas otra vez y que puedan iluminar otra vez. Y aquí es donde los insensatos o las insensatas se encuentran con el problema de no prepararse con anterioridad y no tener ese aceite con anterioridad. No pensaron que el novio se iba a tardar, no pensaron que se les acabaría, no sé qué pasaría en ellas, pero el esposo tardó en llegar, el novio tardó en llegar y obviamente se quedaron sin aceite. Ellas estaban conscientes de su carencia de aceite, porque desde un inicio no llevaron en sus vasijas aceite, ya lo sabían. Ellas lo sabían muy bien. No se sabe la razón de su negligencia, pero no llevaban aceite, no tenían aceite. Y ellas ya tenían una amplia advertencia. ¿Por qué? Porque era algo tradicional, era algo que ya sabían. Ya sabían que el novio ya estaba viniendo, que ya venía en camino, que por ahí venía en camino, no sabían a qué distancia, pero él venía. Entonces ellas ya lo sabían y ya es una gran oportunidad de estar totalmente preparadas para la llegada del novio. Entonces, nosotros sabemos que el Señor está viniendo, porque desde hace 2000 años aproximadamente, muchas cartas del Nuevo Testamento dicen que estamos en los tiempos finales. Entonces sabemos que Él está viniendo. ¿Cómo estamos preparados para esa llegada? Cada quien lo sabe. Tu preparación tú la sabes. Entonces estas damas se encontraban con un dilema totalmente irremediable y sin salida. Si les faltaba aceite, no iban a participar de recibir al novio y esa procesión para llegar hasta la casa de la novia. Si se iban a conseguir el aceite, se iban a perder esta llegada, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora, no? Esto nos debe de exhortar a ser siempre prudentes. Nos debe de exhortar a ser alertas, a estar preparados y a ser fieles al Señor, como lo vimos en la parte final del capítulo 24 de Mateo. Esto nos debe de llevar a ser prudentes, estar listos, estar preparados, ser fieles al Señor. No nos vaya a pasar como estas vírgenes, las insensatas, que no están preparadas. No nos vaya a pasar lo que estas vírgenes
les pasó en el momento de la llegada. Ellas pensaron que estaban preparadas, pero realmente no estaban preparadas. Pensaron que estaban listas, pero no estaban listas. Tal vez nosotros como creyentes estemos pensando que somos creyentes, pero vamos camino a la perdición total. ¿Por qué? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Y por eso hemos visto lo que nos ha venido diciendo el Señor: examínate a ti mismo. Y sé que esto nos puede causar dudas y pensar y decir: ¿seré yo creyente o yo no seré creyente? Y tal vez muchos de nosotros tengamos duda, así como tal vez muchos de nosotros estemos totalmente seguros. Eso cada quien lo sabe. Pero si tenemos duda, y si alguien gusta, se puede acercar al final con nuestro hermano Agustín, con un servidor, para poder ampliar esto. Pero es importante que analicemos nuestra propia vida si es que tenemos duda de nuestra salvación. ¿Por qué? Cuando el Señor aparezca con su poder y gloria, como lo vimos en el versículo 30 de Mateo 24, al final de la tribulación, muchos creyentes, muchos cristianos profesos se van a dar cuenta de su carencia de salvación, de su carencia de fe, de su carencia de vida espiritual hasta ese momento. Y por eso tenemos que seguir un gran consejo que nos da el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Si lo buscamos, por favor. 2 de Corintios, por favor, capítulo 13. Vamos a ver el consejo que nos da el apóstol. Obviamente es Dios por medio del apóstol. Sabemos que toda la palabra del Señor es inspirada por Dios. Y dice 2 de Corintios 13:5. 13:5, 2 de Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué tenemos que hacer? Examinarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos. En verdad, no hagamos caso omiso a esto que acabamos de leer. Es mejor que nos examinemos, nos probemos a nosotros mismos, a que suceda aquí en la tierra lo que dice los siguientes versículos. Número 6, versículo 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Versículo 10. Versículo 10. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces, debemos de examinarnos nosotros mismos. De verdad que es molesto, y es obvio y normal que nos moleste, cuando nuestros líderes de nuestra iglesia usan su autoridad que el Señor les ha dado para exhortarnos, para disciplinarnos. Pero dice el versículo 10, lo cual es para edificación y no para destrucción. Pero cuando nuestros líderes vienen y lo hacen, nos incomoda, nos molesta. Y si no quieres que te incomode y que te moleste esto, dice, examínate a ti mismo. Esto es lo que se hace aquí en la tierra. Y si no se está haciendo, pues oremos por nuestros ancianos para que lo hagan cuando sea necesario, en el amor del Señor, porque es
es lo que la autoridad del Señor les da. Y es importante que oremos en este sentido. ¿Por qué es importante examinarnos a nosotros mismos, a ver cómo estamos? Y si no lo hacemos, ¿por qué es importante que nuestros líderes vengan y nos lo digan y nos lo hagan saber? ¿Por qué? Porque en ocasiones nos engañamos nosotros mismos, pero nos engañamos tanto a nosotros mismos, creyendo que somos hijos de Dios, creyendo que somos plenamente hijos de Dios y que estamos en las cosas de Dios y que pertenecemos al pueblo de Dios y que soy parte de la iglesia verdadera porque voy todos los domingos a la iglesia, pero a lo mejor nomás voy a sentarme y a dormir un rato porque mi hijo está llorando en la casa y no me deja dormir toda la madrugada. Y pues ahí ya nadie me molesta, pues duermo bien sabroso, ¿no? Y recupero mi sueño porque mi bebé no me deja dormir. Tengamos ese cuidado. Pensemos si realmente hemos nacido en la familia de Dios. Pensemos si realmente somos hijos de Dios. Hay quienes confían en sus buenas obras y dicen, pues es que yo hago esto y pues soy creyente, porque le ayudo a los pobres, porque voy y hago. De verdad hay que examinarnos a nosotros mismos siempre. No nos vaya a pasar lo que dice Mateo 7, un versículo muy conocido, Mateo 7, versículos 22 y 23. Algo realmente fuerte, muy fuerte, para aquellos que nos engañamos a sí mismos pensando en que realmente somos creyentes. Dice el versículo 22 y 23, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día del juicio, en el día final. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre fuimos a hospitales, y en tu nombre llevábamos folletos, y en tu nombre cantábamos. ¿No lo hicimos, Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si te engañas a ti mismo, hasta ese momento te enterarás que te engañaste a ti mismo. Entonces en estos momentos hay que examinarnos, hay que revisarnos a nosotros mismos. Tenemos ahorita la oportunidad de arrepentirnos. Si en estos momentos nuestros líderes, nuestros ancianos nos disciplinan, nos exhortan, es para edificación, es para tu salvación y es porque tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Pero en el futuro, en el día final ante el Señor, únicamente escucharemos, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por no examinarnos en estos tiempos que tenemos esa oportunidad. ¿Qué prefieres? ¿Que tu disciplina, que tu exhortación sea aquí en la tierra, aquí en tu congregación, o allá en el cielo cuando te digan apartados de mí? La palabra del Señor te habla hoy. La palabra del Señor te dice, hoy es tu día de salvación. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que no los tenga, pues ni modo. Es algo complicado y difícil. Por eso es que como congregación siempre estamos orando por la salvación de las almas perdidas. Porque es algo complicado, es algo difícil. Ahora veamos a lo que nos lleva ese descuido y la imprudencia. Regresamos a Mateo 25, que es nuestro pasaje central. Y dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Cuando no somos prudentes, cuando no nos preparamos anticipadamente, como debe de ser, y llega ese momento de necesidad, estamos ahí en la presión, en la tribulación, estamos ahí en ese momento complicado, queremos solucionar las cosas rápidamente. Queremos solucionar nuestro problema rápidamente, cuando pudimos hacerlo con anticipación. Y lo queremos hacer con lo primero que encontramos
con lo que tenemos ahí a la mano, con lo que tenemos más cerca. Vean lo que dijeron las insensatas así muy rápidamente, les pidieron ayuda a las que tenían aceite ahí en cortito, ¿no? Ahí lo tienes, pues nomás vaciale de tu vasija ahí a mi antorcha y rápido, asunto arreglado. Pero las prudentes nos enseñan mucho con su respuesta, que la tenemos en el versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Qué egoístas eran, ¿no? Qué insensibles eran estas mujeres prudentes, ¿no? Que muy prudentes y muy allegadas al Señor. ¿Por qué? ¿Acaso eso estaría pasando en su corazón, el egoísmo? No, les era imposible proporcionar aceite a sus compañeras insensatas. Su propio aceite no bastaba para compartirla o compartirlo con alguien más. Y ya lo habíamos visto anteriormente, el aceite es tu relación interna, personal, que tú tienes con Cristo. Y lo cual va a hacer que tu lámpara no se apague, que tu lámpara esté encendida. Por lo tanto, una persona que es salva no puede transferir salvación a los otros. Si mamá y papá son salvos, por eso no son salvos sus hijos. Sus hijos aún hayan nacido en la iglesia del Señor y hayan crecido ahí en el Señor y anden en los pasillos de la iglesia del Señor y ahora tengan 20 años y siempre anduvieron ahí, si no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no son salvos. Y participaron en las obras de teatro y en las escuelitas y estuvieron haciendo y haciendo, no son salvos. No podemos transferir esa salvación. La salvación únicamente la da Dios. La vida espiritual que tenemos es un regalo de Dios, no es transferible. Y es lo que tenemos que tener cuidado, y como padres de familia creo que debemos de preocuparnos por esto en cuanto a nuestros hijos. Y más si nuestros hijos han nacido dentro de la iglesia. Es algo que debemos de tener mucho cuidado. Los salvos no van a poder convertirse en salvos para que se conviertan nosotros en salvos o salvar a los otros. Es decir, si ya eres salvos por la gracia de Dios, pero no puedes ser salvador para salvar a los demás. Los que reciben por gracia de Dios esa salvación no la van a poder compartir. Por eso es que estas vírgenes prudentes no podían compartir su aceite, porque lo tenían en su interior. Era su relación que tenían con Dios. No lo podían compartir. Le puedes hablar del Evangelio, le puedes decir el regalo que Dios te da, le puedes decir eres pecador y mereces la muerte, pero Dios te da salvación, pero no te puede sacar tu salvación y dársela. El apóstol Pablo dijo que él quería hacerse maldito por amor a sus hermanos judíos, pero tampoco pudo, porque era una salvación personal. Entonces, cuando el llamado a juicio de Dios llegue a una persona, ya sea en su muerte o en la segunda venida de Cristo, la intercesión de todos los santos en el cielo y en la tierra no sirve de nada. No sirve de nada. Y escucharemos a lo mejor en la religión popular que hacemos misa cada 8 días por la salvación del que falleció. No sirve de nada. Y 30 rosarios al día y no sirve de nada. Porque no se puede hacer nada en este sentido. Después de uno de estos momentos, es decir, de tu muerte física o de la segunda venida del Señor, ya no tienes oportunidad para tu salvación. No hay purgatorio, ya no hay esperanza. No existe estas cosas que nos dicen el limbo, el purgatorio, que no sé qué es, no me pregunten, pero no existe eso. No existe. La salvación no se puede comprar. Dice que las mandaron a comprar, ¿no?
a comprar el aceite, que fueran y vayan con los que venden. No se puede comprar. Sin embargo, sí se puede asegurar la salvación de una fuente que es Dios. Y seguramente hemos escuchado Isaías 55:1, y que es una alabanza también, un canto, que dice: venid y comprad sin dinero y sin precio, porque Dios es la fuente, es quien te lo está dando. Y el versículo 2 de Isaías 55 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Puedes comprar tu salvación. Por lo tanto, el precio de tu salvación es la muerte de Cristo en la cruz. Es el sacrificio de Cristo en la cruz y que resucitó al tercer día. Pero también es tu renuncia total a tu mérito personal. Es negarte a ti mismo. Y tú mismo no tienes valor sin Cristo. Pero tu ego tiene que ser entregado para que puedas ser salvo. Y vas a ser salvo por la gracia de Dios. Y nada más, porque la gracia de Dios va a actuar en el corazón de las personas que escuchan el Evangelio. Como creyente te toca ir y mencionar el Evangelio. De lo demás Dios se encarga. Dice el versículo 10 de Mateo 25: pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al no estar preparados en el momento que debe de ser, en el momento adecuado, pues vamos a querer prepararnos de una manera rápida, inmediata, pero va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Ella salir a comprar aceite a la medianoche, de aquí a que toco ahí la tienda y que me abran y me despachen, y si es que se quiere levantar el dueño de la tienda, imagínense, se perdieron la llegada del esposo. Y peor aún, dice que se cerró la puerta. Es algo complicado, ¿no? Se cerró la puerta. Ya no hubo otra situación. Y las prudentes entraron con ella. Ese es el gran cambio de estar preparado o no estar preparado para la venida del Señor. Ese es el gran cambio. Hoy es la oportunidad de tu salvación. Hoy es el momento. Hoy estás escuchando el Evangelio y hoy es el momento de que aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Porque si no, llegará el momento en que va a ser una oportunidad totalmente perdida, que no va a funcionar. Eso sí, hoy es el tiempo, hoy es el momento, no hay otro tiempo, no hay otro momento más que hoy. Y muchas veces cuando nos comparten del Evangelio, ignoramos al que nos comparte el Evangelio. Recordemos nuestro pasado al no ser creyentes. ¿Cuántas veces rechazamos al que nos compartía? Tal vez nos burlamos de aquel que nos compartía, tal vez lo corrimos de nuestra casa, tal vez lo insultamos, no sé, cada quien reaccionó de diferente manera, ¿no? Pero algo hicimos porque no queríamos aceptar de Cristo, no queríamos entender el Evangelio y rechazamos. Y yo recuerdo cuando andábamos en la colonia Guadalupe Victoria, que hasta balazos les digo, no a matar, pero balazos para espantar a Clemente, que seguramente se han de acordar ustedes de Clemente. O sea, lo que hace es por rechazar, ¿no? Pero dice Lucas 13, 25 al 28: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Estoy en Lucas 13, 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad.
Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Por lo tanto, hoy es el momento de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Regresamos al versículo 11 de Mateo 25. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Vean, el banquete de bodas comenzó de inmediato porque yo les decía, el novio le urgía. No esperó, no dijo, ay, faltan 5 vírgenes, hay que esperarlas. No, él de inmediato inició ese banquete, la puerta se quedó cerrada y pedía la entrada a cualquier persona. No había paz. Y si recuerdan cuando su hermano Agustín les compartió lo de Noé, ¿quién cerró la puerta del arca? ¿Quién la podía abrir? Y si se quisiera abrir, ¿quién la podía abrir? ¿Nadie? O sea que si Dios en su soberanía querría abrirla, la iba a poder abrir, ¿no? Al igual aquí, nadie podía ya entrar. Era demasiado tarde. Ellas rogaban, pero ya no. Se perdieron la procesión, se perdieron la bienvenida y la entrada. No estaban preparadas. El novio tampoco estaba dispuesto a que arruinaran su boda, su banquete. ¿Por qué? Porque al llegar tarde, ¿qué pasa cuando llegamos tarde a una reunión? Todos volteamos a ver y nos olvidamos de lo importante. El novio sabía esto, no, mejor no. Y ya no abrió, para que no hubiera más interrupciones. Él anhelaba ya esa boda. Y lo hemos visto también cuando el Señor dice que cuánto he deseado beber esta copa y no lo haré hasta que lo hagamos allá en el cielo. Él anhelaba esto. Él estaba ahí anhelando esto. Entonces dice, pues ya no quiero interrupciones, ya no quiero nada, seguimos con el banquete de bodas. Y nada más. Y humanamente podremos decir, ¿y por qué él sí y yo no? Tal vez estas vírgenes han de haber dicho, las 10 éramos damas de honor, ¿por qué ellas sí y nosotras no? Humanamente siempre decimos eso, ¿no? Porque así somos. ¿Y por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí le dieron, a mí no me dieron? ¿Por qué él sí y yo no? Siempre reclamamos esto. Pero el versículo 12 de Mateo 25 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Es fuerte esto. Quedaron excluidas de la celebración de estas bodas, en las que ellas tenían que haber participado, pero por la falta de su preparación no participaron. Ellas estaban igual que las prudentes, parecían creyentes genuinos, estaban en la iglesia, iban siempre, servían al Señor, hacían todo, pero en su corazón no estaba el Señor. Les faltó esa preparación, ¿no? No tuvieron o perdieron ese enfoque de su misión que ellas tenían, ¿no? Su misión era esperar al novio, y lo perdieron, se durmieron, no estuvieron preparadas. La simulación en este momento se termina. La máscara que nos ponemos como creyentes, si somos falsos creyentes, en este momento se acaba esa máscara, se termina esa simulación, ya no la vas a poder mantener. Y entonces, ¿qué les dice? Que no las conozco. Es cuando ese carácter pecaminoso de las personas se hace evidente en todas las personas. Estas vírgenes insensatas vienen a representar a las personas que se dicen ser creyentes, que se dicen tener fe en Cristo, que van a una congregación, que cantan alabanzas y todo, pero no lo son. En realidad no están preparados para esperar la venida del Señor. No están preparados para estar ahí con toda la paciencia
esperando el tiempo que se tarde. ¿Por qué? Porque el esperar implica un compromiso constante con tu Señor. Y es un compromiso hasta el final, ¿no? De verdad, ¿no? Es un compromiso que hace que estés ahí esperando a tu Señor porque anhela su venida. Hermanos, no hay creyentes débiles, no debe de haber creyentes carnales. Para el Señor no hay medias tintas. ¿Eres creyente o no eres creyente? ¿Eres caliente o eres frío? Porque a los tibios los vomitará el Señor. No hay medias tintas para el Señor. A los hombres podemos engañar y decir que somos creyentes, que somos los más santos, que somos los más espirituales, pero al Señor no. No hay medias tintas para el Señor. Y si lo quieren entender más, lean la primera carta del apóstol Juan. O sí o no, pero medias tintas no hay. ¿Cómo saber esto? ¿Cómo estar seguro? Examínate a ti mismo. ¿Eres o no eres del Señor? ¿Le perteneces o no le perteneces a tu Señor? ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? ¿Perteneces a la familia de Dios o no perteneces a la familia de Dios? Pregúntate, ¿qué reflejan tus hechos? ¿Qué reflejan tus acciones? ¿Qué reflejan tus palabras? Porque va a llegar el momento de enfrentarnos ante un Dios santo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Va a llegar el momento y la simulación ya no sirve de nada. ¿Quién conoce los corazones de los hombres? Dios. Y aquí es donde se ve la realidad. Aquí es donde se ve la realidad de tu corazón y la realidad de mi corazón. Aquí es donde se ve si realmente eres salvo o no eres salvo. Ese don de Dios, aquí se ve si lo has recibido o no lo has recibido. Es un don de Dios que nos lo da por gracia de Dios, y ahí está la gracia de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Sí, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es el regalo de Dios que ahí está, porque Cristo vino ¿a qué? A morir ¿por quién? Por todos los pecadores. No dijo nomás para los pecadores que se reúnen en la iglesia de Emiliano Zapata y los demás ya no. ¿Por quién? Por todos. Él vino por todos. Pero en gran medida, esta gracia, esta salvación, este don que ahí está, en gran medida depende de nuestra propia decisión. Ahí es lo complicado. ¿Aceptas o no aceptas al Señor? Es tu decisión, de nadie más. Pero veamos la advertencia que nos hace al final. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y eso ya le toca a cada quien. Y cada quien sabe si acepta o no acepta el don de Dios. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque tú nos enseñas una vez más, Padre bendito, que eres santo, que eres glorioso, que eres poderoso y que has de venir como lo prometiste cuando te fuiste. Has de venir en las nubes del cielo con poder, con gloria. Y Padre, te rogamos que nos ayudes a estar preparados, te rogamos que nos ayudes a estar listos, que nos ayudes a estar alertas, que nos ayudes en verdad, Padre bendito, a ser fieles, Padre bendito, y que, Padre, te honremos, te glorifiquemos con lo que hacemos, con lo que decimos, Padre. Que tú seas quien nos ayude, Padre, porque en verdad hemos entendido el Evangelio y anhelamos estar en tu presencia, Padre. Verte cara a cara, como lo dice tu palabra. Padre, si no hemos aceptado de Cristo, Padre, también te pedimos, también te rogamos que toques nuestros corazones para que podamos entender el Evangelio y aceptar ese don de Dios, aceptar ese regalo que Dios nos da, Padre bendito. Pero también sabemos que hay algo muy complicado, como es la duda de nuestra salvación, Padre, y que así como muchos estamos seguros
Sé que también habemos muchos que no estamos seguros, Padre, y te rogamos que nos des también esa sabiduría, ese entendimiento para gozarnos de esa seguridad de salvación, Padre, esa salvación que tú nos das, que tú nos has regalado, Padre bendito, y que seamos hijos tuyos, Padre. En verdad, ponemos en tus manos la vida de cada uno de los que aquí están presentes, la vida de mis hermanos que por una u otra razón no han venido, Padre Santo, que sabemos también que por contingencia no venimos algunos, Padre, pero que sea tocado nuestro corazón y que te podamos honrar y glorificar, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.